Pues vamos ya, continuamos con los apartados habituales de los jueves y ahora hablamos en confianza, como siempre, con nuestra psicóloga particular y preferida, Sonia Blanco. Buenos días. Hola, muy buenos Feliz días. año. Gracias, igualmente. Bueno, pues así es, el primer programa de este año 2014. Hija, tú la verdad es que no empiezas muy bien. Yo, mira, a mí me da lo mismo hablar de lo que quieras. Sí, Porque parece que no toca, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero bueno, seguro que no, pero seguro que tiene toda la otra intención, ¿eh? Eso, a ver cómo lo vamos encauzando, conforme vamos pasando con seguro, el programa, a ver cómo lo encauzamos. Seguro que una forma estupenda. A ver, pues ¿por qué digo eso? Porque vamos a hablar del sentimiento de venganza. Uy. Obviamente así suena fatal, porque que te vamos a ver que tiene así dentro ese sentimiento. Bueno, entonces vamos a ver, ¿tener esos sentimientos negativos nos convierte en peores personas? Es una cosa que creo que nos preguntamos constantemente cada vez que tenemos un sentimiento negativo. Uy, qué mala estoy siendo. Claro, exactamente. O tenemos un pensamiento negativo, ¿no? No solamente con respecto a algo que suceda de manera, bueno, no sé, digamos, en general, sino hacia ciertas personas, ¿no? Hacia determinadas personas, ojalá le pase esto, ojalá tal. Y a veces nos sentimos muy culpables incluso, ¿no? Porque tendemos a pensar que no estamos siendo buenas personas, que no se puede ser buena persona teniendo ese tipo de sentimientos hacia otros, ¿no? Lo cierto es que de los sentimientos es algo que, en fin, no podemos escapar. Y desde luego, si los tenemos ahí, están por algo, ¿no? Sí. Sí, es verdad que hablar o proponer el tema de sentir venganza en estas fechas parece que toca hablar de otras cosas, sí, ¿no? De paz, de dentro solidaridad. De los buenos propósitos, no está la venganza, ¿eh? No. No cabe el sentimiento de venganza. No, lo que pasa es que sí vamos a encauzarlo, por eso digo que a ver cómo lo vamos encauzando, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que sentir venganza, que no es otra cosa que en realidad cuando alguien te ha armado una faena y de repente ves que le ha pasado algo, no tiene por qué ser algo muy negativo, pero no puedes evitar sentir un poco como alegría, ¿no? Sí. Mira, voy a contar un ejemplo que me pasó no hace mucho, hace unos meses ya, pero bueno, quiero decir que el año pasado en todo caso, pero no tan atrás. Sí. Yo iba conduciendo por la autopista y de pronto por el carril de aceleración se incorpora un coche a toda velocidad. Yo no podía tirarme al carril de la izquierda porque me venía adelantando otro vehículo. Y lo que tuve que hacer fue frenar, me hizo pegar un frenazo, ¿no? Bueno, pues este coche continuó. ¿Y qué sucedió? Pues que justo detrás de mí lo que venía era uno de la Guardia Civil camuflado. Entonces, en ese momento me adelantó, puso las luces y le paró. Bueno, pues me alegré. Sí. Puedes pensar que en ese momento te alegras pues porque se hizo justicia, porque ha cometido una infracción y la tiene que... No, yo me alegré porque me podía haber ocasionado un accidente, porque directamente me había perjudicado, me había hecho daño. Y en ese momento dices, bueno, pues mira, para que luego hablen mal de la Guardia Civil, pues no. No, bueno, a ver, exactamente. Exacto. A ver, hay cosas que una causa-efecto, Exacto. Que puede ser un efecto negativo, pero es que la causa... en su origen podía haber causado algo peor todavía, claro, que una sanción económica que en un momento determinado le pusieron a él. Claro. Una imprudencia de él puede haber causado un efecto muchísimo peor. Exactamente. Pero por eso decimos que una cosa es sentirlo. Tener ese tipo de sentimientos es algo natural y de hecho es propiamente humano. Otra cosa muy diferente es que yo en aquel momento hubiese acelerado, hubiese ido a por él, hubiese intentado vengarme, ¿no? Hubiese llevado a cabo algo peligroso para mí, para los demás, simplemente por el hecho de haber sentido venganzas o tener que vengarme de alguien que en un momento determinado yo sentí que me hizo una faena. Eso es otra cosa totalmente distinta. Sí, a ver, una cosa es que tú personalmente hayas... Eso... O, por ejemplo, que me hubiese alegrado, le paró a la Guardia Civil y probablemente le pondría una sanción. Si ese coche hubiese tenido un accidente, yo no me hubiese alegrado, quiero decir. Estamos hablando de una sanción económica, nunca que hubiera ocurrido lo que a ti te podía haber ocurrido. Claro, lo que pasa es que a veces el sentimiento de venganza, cuando pensamos en él, pensamos en términos como, por ejemplo, lo que sucedió ante la muerte de Bin Laden, ¿no? Que de repente la población estadounidense, gran parte de la población, salió a la calle a brindar por la muerte de un hombre, ¿no? Sí. Porque sabía hablaban en términos de justicia, no era justicia, era en términos de venganza. Había muerto un hombre. Sí, sí. ¿Eh? Y además el trato que después tuvo, por lo visto, el cadáver de ese hombre fue también un trato absolutamente vejatorio, ¿no? Por lo tanto... Pero, por ejemplo, ahí en ese sentimiento encontrado puede estar o no justificado si tú te has visto sometido a esa persona. A ver...
Sí. Si tú has considerado que ha sido un dictador, que no sé qué puede estar... Yo creo que nunca justifica nada una muerte. A ver, es no que estamos depende, haciendo apología de cómo se lleve a Claro, cabo, ¿no? claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nos hemos sentido atacados y después lo que hacemos es atacar, en realidad nos estamos poniendo en cierta manera también a su nivel, ¿no? Sí. Por eso digo que es muy diferente tener sentimientos de venganza a luego efectivamente ejecutarla. Y después, aparte, no solamente ejecutarla, sino las maneras en las que se ejecuta, ¿no? Este tipo de cuestiones no es que no creo que convirtiera a la sociedad americana en peores personas, ¿no? Sí. No, simplemente probablemente se dejaron llevar por una serie de cuestiones culturales, ¿no? Un poco como, a veces como en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando salen a celebrar que ha perdido el equipo contrario, ¿no? Claro, claro. Simplemente es una cuestión más bien cultural, de que dejarse arrastrar por una serie de sentimientos más sociales que personales incluso. Es que como entramos un poquito tarde, Sonia, casi ya vamos a pasar al tercer punto. Pasamos directamente. Que nos lleva a ejecutar una venganza. Mira, normalmente lo que nos lleva a ejecutar una venganza suele tener mucho que ver más que con esta serie de patrones culturales, sino con el propio carácter de cada uno, ¿no? Con cuestiones a lo mejor más puramente individuales, ¿no? Como por ejemplo la impulsividad. Si eres una persona con una tendencia bastante impulsiva, eso quiere decir que hay una probabilidad bastante alta que pases del sentimiento al acto mucho más rápido que una persona que sea más reflexiva. Claro, claro. ¿Qué ocurre con la persona reflexiva? Pues que esa persona a lo mejor cuando llega a casa se siente culpable por no haber actuado, ¿no? Porque en realidad por eso digo que el sentimiento, los sentimientos negativos tienden a generar culpabilidad en el sentido en el que nos estemos refiriendo a ellos, ¿no? Sí. Porque, como digo, una persona que sea menos impulsiva a lo mejor llega a casa y dice, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dice? Sí, y no, en la impulsiva dice, pues me pasé porque Claro. me dejé llevar por el temperamento y independientemente de que se lo tenía que haber dicho, se lo dije de una forma Claro. no adecuada. Por eso, en todo caso, la persona impulsiva también, o sea, cuando tienes una tendencia a ser impulsivo, pues también vas a ser impulsivo en cuestiones positivas, por supuesto, ¿no? Cuando Claro. sientes algo bonito, te apetece en ese momento decirlo. Es verdad. Pero también en cuestiones más negativas, como por ejemplo la venganza, ¿no? De en ese momento me has hecho daño, pues yo ahora te lo voy a hacer pagar. Sí, sí. O sea, se me ha pasado por la cabeza, pues ahora lo tengo que ejecutar. Bueno, hay un refrán que dice la venganza se sirve en un plato frío, es... Sí, lo que pasa es que digamos que el impulsivo lo sirve en un plato muy caliente. Muy caliente, demasiado. Efectivamente. Que le quema, vamos. Hay mayor tendencia, porque lo que suele ocurrir es que cuando tú puedes tener ese sentimiento de venganza, pero cuando se va enfriando, el sentimiento de venganza se diluye, ¿no? Depende también del grado o de cómo te hayas sentido, si te has sentido muy humillado o lo que fuera, ¿no? Pero normalmente se diluye. Entonces, que en el momento que se va diluyendo ese sentimiento, también se diluyen con ello las ganas de hacer tú efectivamente algo contra esa persona, ¿no? Y decir, pues mira, no merece la pena. Otro tipo de factores individuales también es el grado de autoestima que cada uno tenga, de autoconocimiento. ¿Por qué digo de autoconocimiento? Porque cuanto más te conozcas a ti mismo, también vas a conocer tanto las cosas buenas como las cosas que no son tan buenas. No son tan buenas. Sin juzgarte. Es decir, saber que, a ver, si tienes este sentimiento es porque eres humano. Sí, yo creo que eso Sin más. eso puede entrar dentro de lo que podemos llamar un autocontrol después Sí. de un conocimiento, ¿no? Claro, cuando te conoces un poco más en profundidad, pues no eres tan cruel contigo mismo y tampoco tiendes a serlo con los demás, porque también tiendes a entender que si tú lo sientes, probablemente los otros también lo estén sintiendo. Pues sí. Si no te conoces lo suficiente, a veces lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, si te ponderas demasiado o tiendes a pensar en ti en términos siempre de, bueno, sí, actúo mal, pero es con buena intención. Lo malo es que en los otros tiendes a achacarles una mala intención en sus de actos, ellos. lo cual también genera más agresividad, genera muchísimo más odio incluso, y la tendencia a intentar buscar una venganza hacia esa persona que algunas veces ni se lo merece, pues también se incrementa. Pues hoy hemos tenido un poquito menos de tiempo y lo tenemos que dejar ya. Sonia, este es el primer programa de este año, pero nos quedan muchos por delante. Este fue un poco más cortito y eso, pero que conste, no lo hemos acortado por el sentimiento de venganza, que al final nos hemos quedado. No os estáis vengando de mí, ¿no? Hasta la semana que viene, como Hasta la siempre semana será que un placer viene. tenerte aquí.